¿Alguna vez te has preguntado cuál fue la primera película que te hizo amar el cine? Existen películas que son entretenidas, que te hacen reír, llorar, emocionarte. Pero existen otras que te marcan, te cambian y definen la forma en la que ves el cine para siempre. Hoy quiero hablarte de algunas películas que hicieron justamente eso conmigo. Debo comenzar diciendo que esta no es una lista de mis películas favoritas ni de aquellas que yo considero como las mejores de la historia. Es más, ni siquiera voy a hacerles una reseña como tal. Son películas que tuvieron un fuerte impacto en mí. También se trata de películas que puedo ver una y otra vez sin cansarme, pero también son aquellas de las cuales yo he aprendido muchísimo. No tanto así como de que hay de lecciones de vida o algo así, sino como de cómo apreciar el cine en una forma más completa. Son las películas que me hicieron un cinéfilo. Desde niño siempre me gustó ver películas. Además de llevarnos al cine, mi papá nos compraba a mi hermano y a mí VHS de películas de Disney y los blockbusters de la época. De hecho, de esa época todavía conservo este VHS de Jurassic Park, y es que la verdad, veíamos estas películas una y otra vez, nos aprendíamos los diálogos de memoria y aparte siempre quedábamos fascinados por las historias que veíamos en esa pantalla. Cuando eres niño te impresionas fácilmente, y no había nada más impresionante que ver historias fantásticas ahí frente a tus ojos. Pero hubo una en particular que me dejó marcado para siempre. Star Wars fue mi entrada al mundo de la fantasía y de la ciencia ficción. Es de esas películas que tuve la suerte de ver en la edad ideal. Creo que tenía como unos 5 o 6 años cuando la vi por primera vez y quedé cautivado. En verdad no puedo decirte la cantidad de veces que vi este VHS en particular, y aparte todavía más las ediciones especiales cuando salieron. Creo que habla mucho de la habilidad de George Lucas como narrador visual el hecho de que esta película, hecha en 1977, haya resonado tanto conmigo 20 años después, y que sin saber qué rayos era un Jedi o qué onda con la fuerza, eso no fue un impedimento para disfrutar de esta ópera espacial. Esta película me mostró la capacidad del cine para crear mundos fantásticos, presentar personajes cautivadores y generar un sentimiento de maravilla. Al día de hoy intento verla por lo menos una vez al año y me sigue encantando como cuando era niño. Incluso podría decir que la aprecio mucho más ahora, conociendo cómo Lucas navegó contra viento y marea para poder realizarla. Es una de las mejores películas de la historia y una de mis favoritas de toda la vida. I'm gonna make him an offer he can't refuse. El Padrino es de esas películas que se consideran un pilar del arte cinematográfico desde que se lanzó en 1972. La primera vez que la vi creo que tenía como 15 o 16 años. Digamos que en ese momento no hice mucho caso a que se trataba de una película para adultos. Además, la vi con mi papá, así que no había sensación de estar viendo algo prohibido. Como buen adolescente a principios del milenio, mi dieta cinematográfica consistía casi exclusivamente de blockbusters y de películas de superhéroes. ¿Y quién podría culparme? Me tocó vivir en el cine la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, Batman Begins, Hellboy, Hulk, las de los X-Men, etcétera, etcétera. Yo era feliz. Pero cuando vi ese primer plano de Bonacera diciendo I believe in America, mi mundo no volvería a ser el mismo. Lejos de aburrirme con su ritmo lento o su duración de 3 horas, convirtiéndose en ese entonces en la película más larga que había visto en mi vida, estuve enganchado de principio a fin. Tal y como probar un prime rib después de comer hamburguesas toda la vida, la historia de la familia Corleone me abrió los ojos al cine como una forma de arte, y no solo como mero entretenimiento. Inició mi amor por las historias complejas y los personajes profundos, al mismo tiempo que fue la primera película que podía estudiar para aprender sobre composición, dirección e iluminación. Fue la que despertó mi interés por conocer quién era el director, qué es lo que hacía un director de fotografía, cómo funcionaba un guión. Me hizo querer aprender más sobre cómo se hacía una película. Incluso al día de hoy descubro nuevas cosas con cada revisionado. Se trata de una verdadera obra maestra. What do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. Si El Padrino fue la que me presentó al cine como arte, Pulp Fiction fue mi introducción al cine independiente. Recuerdo que cuando iba en preparatoria me encantaba leer revistas de cine, y siempre me llamaba la atención que en los listados de mejores películas apareciera siempre un póster de Uma Thurman con un peinado de casquito o imágenes de John Travolta y Samuel L. Jackson, siempre acompañada de la descripción Tiempos violentos o Pulp Fiction de Quentin Tarantino.
Cuando tuve la oportunidad, renté la película en un videoclub para ver cuál era todo el alboroto y por qué ese tal Tarantino era tan alabado. En esos días yo miraba con reacio el cine independiente creyendo que era una cosa demasiado pretenciosa. Este Tarantino no podía ser mejor que Spielberg, ¿o sí? Puede que no, pero cuando por fin vi Pulp Fiction entendí el por qué era la favorita de tantas personas. Al principio no entendía la narrativa no lineal ni por qué la película terminaba en un lugar anterior de la línea de tiempo, pero no me importó. Quedé cautivado por esos diálogos tan naturalistas entre dos mafiosos discutiendo sobre una royal con queso o ver a dos ladrones cometiendo un robo como si se tratara de cualquier miércoles. No sabía que el cine podía ser así, tan libre, con la sensación de que el director se estaba divirtiendo tras la cámara. En ese entonces mi hobby era hacer cortometrajes con mis amigos, y Pulp Fiction no solo me inspiró a querer hacer mis cortos más trabajados, me inspiró a conocer más películas más allá de los blockbusters. Y aunque ya no creo que se trate de la mejor película de Tarantino, sí ocupa un lugar muy especial en mi corazón porque fue la película que me hizo interesarme más en cómo se realiza una película. Para cuando llegué a la universidad, los cortos que hacía fueron disminuyendo, pero mi pasión por el cine no. Aunque debo recalcar que yo soy el defensor número 1 del formato físico, en ese entonces, si querías ver a lo mejor un clásico extranjero o una película de culto medio extraña, pues las opciones eran muy limitadas si no la encontrabas en tu videoclub de confianza o a lo mejor en una tienda que tuvieran el DVD, por lo que cuando llegó Netflix fue una bendición. En esos días, el catálogo de Netflix era legendario. Mucho más si activabas el VPN para ver el catálogo gringo. Así fue como poco a poco fui descubriendo joyas que solamente había visto en trailers en YouTube o DVDs que eran demasiado caros para comprar. Y en una de esas fue como me topé con There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Si bien ya estaba algo versado en el cine de autor como Stanley Kubrick o Alfred Hitchcock, esta película en particular me impactó por su énfasis en contar la historia de manera visual, donde los diálogos no estaban en primer plano. También fue la primera vez que me topaba con un final tan potente como deprimente, todo encabezado por la magistral actuación de Daniel Day-Lewis. Recuerdo que cuando la terminé de ver me dije a mí mismo, tengo que ver más películas así. There Will Be Blood fue una cinta que rompió paradigmas sobre cómo transmitir un mensaje sin que este sea tan obvio o explícito. Gracias a esta película, aunque sé que se trata de una película estadounidense, me fue más fácil acercarme al cine internacional y ser expuesto a diferentes perspectivas de vida, pero principalmente a diferentes formas de contar una historia fuera del sistema hollywoodense al que estaba acostumbrado. Fue un punto alto en mi desarrollo como cinéfilo. Listen to them. Children of the night. What music they make. Voy a hacer un poquito de trampa porque no puedo mencionar solamente una de estas películas. Aunque seguramente vi primero Drácula de Todd Browning, las películas de los monstruos de Universal fueron algunas de las más importantes en mi formación y llegué a ellas por accidente. Cuando vi Van Helsing allá por el 2004, se convirtió instantáneamente en una de mis favoritas, al grado que llegué a comprarla en DVD. Sin embargo, cuando me di una vuelta por el contenido extra del DVD, me topé con que había como una especie de mini documental hablando sobre el legado de terror que llevaba Van Helsing. Fue ahí que por medio de pequeños clips de películas en blanco y negro donde aparecían Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney Jr. y muchos más, donde quedé maravillado. El único cine de blanco y negro que yo conocía era el de la época de oro del cine mexicano, pero no porque hubiera visto una película entera, sino porque a lo mejor era que típico que yo estaba viendo la tele, le cambiaba el canal y salió una película de Pedro Infante o de Cantinflas por 1 o 2 minutos y pues la cambiaba porque pues como estaba chavo el cine a blanco y negro se me hacía aburrido. Pero cuando vi las imágenes de los monstruos de Universal, algo cambió. Había algo en estas imágenes que despertó mi curiosidad por descubrir esos filmes y me di a la tarea de conseguirlos a como diera lugar. Y así fue como en una ida a un mix-up me hice de los DVDs de Drácula, del Hombre Lobo y de Frankenstein que por alguna razón no puedo encontrar, pero sin saberlo, yo al comprar estas películas estaba iniciando mi viaje no solamente para conocer el cine de terror, sino el cine clásico en particular. Porque gracias a estas 3 películas rompí el prejuicio de que el cine en blanco y negro era aburrido, y como resultado no solo fui conociendo más clásicos de terror, sino joyas del cine de antaño como Citizen Kane. Más importante aún, fue el puente para conocer el cine mudo, siendo El fantasma de la ópera con Lon Chaney la primera película muda que vi en mi vida.
rompiendo para siempre mi prejuicio de que no soportaría ver una película sin diálogos hablados. Mi pasión por el cine clásico comenzó con los monstruos de Universal, y desde entonces no ha parado. Por eso, si de algo sirve y nunca has visto cine en blanco y negro porque lo crees aburrido, no te vayas con el cine ruso o yo qué sé, te sugiero comenzar con estas películas. Quizás sean las catalizadoras en tu travesía cinéfila, tal y como me sucedió a mí. Estas películas representan mucho más que solo momentos importantes en mi vida como cinéfilo. Son experiencias que cambiaron mi forma de ver el cine, me ayudaron a apreciar las películas por su valor artístico y despertaron una pasión en mí que nunca ha dejado de crecer. Estas películas definieron mi gusto y me inspiraron a conocer más, porque al final, más allá de ser cine, son aquellas películas que hicieron que amara el cine. Este video fue elegido por ustedes en celebración de que ya somos 10,000 en esta comunidad sobre cine y yo no tengo palabras para agradecerles a cada uno de ustedes por su apoyo. No importa si estás aquí desde mis videos de la serie de Obi-Wan o si llegaste aquí por mi video sobre la decadencia del cine actual. Gracias en verdad a todos ustedes. Y vamos por los siguientes 10,000. Yo soy Brian y nos vemos en el cine.